Hoy os traigo un tema que es importante, muy importante tener en cuenta. Se llama el complejo mesiánico. Y os preguntaréis, ¿qué es eso del complejo mesiánico? Pues muy fácil. Solo tenéis que pensar en esta gente que se cree tan elevada, tan por encima de ti, que cree tener la razón absoluta y la verdad en mayúscula de la realidad, de la creación, y te van a discutir y te van a tratar como si fueras un dormido, como si fueras un estúpido, como si todavía fueras una pobre alma joven y estas gilipolleces que se inventan desde la nueva era para hacerte sentir mal. Porque es lo que hacen, hacerte sentir mal. Y normalmente alguien que sufre de complejo mesiánico tiene esa odiosa tendencia de hacerte sentir mal, eso sí, con palabras muy dulces y muy edulcoradas. Claro, ¿por qué se produce el complejo mesiánico? Es decir, ¿qué le lleva a uno a pasar por ese trance del complejo mesiánico? Pues muy sencillo, una mala gestión de las experiencias que uno va viviendo en ese despertar, ¿no? Le llamo despertar para que nos entendáis, pero bueno, por llamarlo de una manera un poco más seria, prefiero llamarlo sendero iniciático, ¿no? O al menos la primera etapa del sendero iniciático, lo que en la cábala sería el sendero de Taf. Claro, ahí ¿qué es lo que pasa? Es un sendero en el que realmente se desestructura y se deforma todo aquello que tú puedes considerar por hecho. ¿Qué podemos considerar por hecho? Pues la estructura de la realidad. ¿Cómo funciona la realidad? Tenemos, por ejemplo, muy claro y muy definido ya desde niños lo que soy yo y lo que eres tú. Entonces, por ejemplo, algo que es muy habitual que se presente en este tipo de circunstancias es esa percepción de que tú y él no sois tan diferentes o no sois diferentes o de alguna manera podéis estar conectados. Empiezas a tener sensaciones de empatía en las que realmente estás sabiendo qué está pensando una persona literalmente o qué está sintiendo, o te das cuenta que puedes prever acontecimientos en base a sincronicidades que se dan en sueños, por ejemplo, o que se dan, por ejemplo, con lecturas de tarot, etcétera, etcétera. Claro, al principio, y lo normal, todo el mundo lo lleva por el lado del escepticismo, es decir, bueno, pues a ver, vivimos en un mundo regido por probabilidades y estadísticas aparentemente, entonces pues por probabilidades algunas veces tengo que acertar y algunas veces tengo que fallar. Eso es lógico y es normal. Ahora, cuando llega un punto en el que aciertas una cantidad ridículamente mucho más elevada de la que la estadística diría que deberías o no de acertar, entonces es cuando te empieza a dar la cabeza un vuelco y te empiezas, por ejemplo, a cuestionar cuál es el sentido de la realidad y si la realidad es aquello que hemos entendido y que nos han explicado desde siempre, y de no ser así, entonces, ¿qué es? ¿Y dónde empiezo a buscar? Bienvenidos al mundo de la filosofía. Estaban tarados los filósofos. ¿Por qué creéis que estaban tarados? Eran casi todos unos iniciados. Entonces, claro, cuando uno empieza a pasar por este trance pueden pasar varias cosas, ¿no? Es decir, hay gente que no lo supera, hay gente que luego se queda atrapada en ese estado, como por ejemplo los terraplanistas, que se creen haber descubierto el Eureka y creen que tú eres un estúpido o un imbécil porque no eres capaz de ver que la Tierra es plana. Entonces luego les preguntas, ¿pero tú entonces defiendes la teoría de la subjetividad de la percepción de la realidad? Y te dirán, claro, la realidad es subjetiva. Y le dices, bueno, pues en base a mi subjetividad la Tierra es redonda. Y te dirán, te equivocas. ¿Sabes? Total, en fin, flipaos. Podemos considerarlos flipaos. Eso es lo que es alguien con un complejo mesiánico, es un flipao. Es alguien que cree haber descubierto algo a lo que solo él y unos pocos tienen acceso. Y eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque ni siquiera vas a llegar aquí a Yesod. Ni siquiera vas a llegar a Yesod. Te vas a quedar a las puertas de Yesod. Y aquí, en las puertas de Yesod, creerás haber tocado el cielo. Cuando lo único que has hecho es dar el primer paso. Al no aceptar la situación, al no rendirte a la situación y al no tratar también de utilizar la mente racional y el escepticismo, te verás anclado y rodeado en un mundo de fantasía. Y lo único que vas a hacer es buscar sesgos de confirmación. ¿Cómo? Con personas que tampoco han superado ese trance, que ni siquiera han llegado a entrar en Yesod y que están ahí atrapados en un limbo de fantasía. Entonces, cuidado con el complejo mesiánico, cuidado con creer que uno ha llegado a un tope, cuidado con pensar que uno ha tenido un contacto con Dios o con la divinidad.
y si queréis en otro vídeo os explico por qué desde mi punto de vista y desde mi forma de entender los textos del Tanaj, de la Torá y demás, cada vez estoy más convencido de que Adonai no era otra cosa que el demiurgo. Y ya tengo algunas cosas dentro del contexto cabalístico para dar esa explicación. Pero bueno, ya eso, si queréis hago un vídeo. Dejádmelo en los comentarios. Si os interesa, haré un vídeo sobre el por qué creo que Adonai es el demiurgo. Nunca penséis que habéis llegado al sumum. Y cuando os encontréis a alguien que cree haber llegado al sumum, cuando os encontréis a alguien que insiste en que entendáis cuál es la verdad, lo que tenéis que hacer es daros media vuelta y salir por patas. Porque eso tufa a secta.